Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos en San Martín, en Villa Maipú, en realidad en un mayorista donde siempre nos reciben muy bien Romina, para hablar obviamente de los precios, sí, de los hábitos de consumo y además de si convalidan las marcas que vienen con listas de aumento o no, directamente quizá eligen ya no venderlas, elegir otra marca que no haya aumentado o ir por una segunda marca, por la marca de alguna pyme, algo así, ¿no? ¿Es cierto? ¿Qué tal, Romina? Gracias, buenas tardes primero. Bueno, hablamos de esto, ¿no? Los precios, ¿están subiendo? ¿La gente consume? Hola, ¿qué tal? Hola, Bienvenidos. Sí están subiendo, desgraciadamente. Igual, a ver, como venimos acostumbrados siempre, la verdad que está bastante tranqui todo. Pero si bien nos disgustó mucho porque antes de que haya algún cambio, ya algunas marcas estaban suspendiendo las listas de precios, ya habían aumentado sin siquiera saber cómo se iba a desenvolver el tema, ¿no es cierto? Entonces ya desde esa situación como que con ciertas marcas las dejamos de comprar por ese tema. Nos pasó con el azúcar, por ejemplo, de una segunda marca trabajábamos otra, vino con un 10%, 12% de aumento y no la compramos. Rechazamos el pedido, compramos de otra marca, también de segunda marca, que tiene más o menos las mismas características, no cambia y el precio se sostiene. Entonces creo que más que nada es buscar eso y me parece que muchos comerciantes estamos haciendo lo mismo por un tema de los abusos, ¿no? En los precios. Porque a ver, si te sube el dólar blue, suben los precios. Si sube el oficial, suben los precios. Si baja. Si baja, queda no baja ahí. nada. Entonces como que la historia argentina. La idea es esa, claro. Sí, sí. Bueno, lo que estás contando vos es lo que pasó incluso con muchos supermercadistas que no estaban dispuestos a convalidar los precios al alza que le daban muchos proveedores, sobre todo porque tras la salida del cepo lo que se empezó a ver es que el dólar, respecto del dólar del viernes anterior al cepo, a la apertura del cepo, empezaba a bajar. Entonces, bueno, cuando no convalidaron esos precios, se empezó a acomodar un poco todo. Lo que no sé es si los consumidores están convalidando los precios. Es decir, cuando va la gente a comprar y ve que hay productos que subieron de precio sin explicación o sin razón, ¿qué hace? ¿Los deja? ¿Busca un reemplazo? Nosotros hubo muchas cosas que no las hemos subido porque teníamos stock, entonces bueno, si no tuvimos que comprar, la verdad que no vamos a subir porque necesitamos de las ventas. La verdad que está bastante flojo el tema y no nos queda otra que nada, dar una mano a la gente y la gente nos las da a nosotros, ¿no es cierto? Porque las cosas hay que seguirlas pagando. Así que desde ese lado... por suerte no tuvimos que tocar muchos precios, pero la gente se fija mucho, si ve que una primera marca se vuelca mucho cada vez más los clientes a las segundas marcas, ¿no? Porque, a ver, en un paquete de fideos tenés casi el doble. Claro. Es mucho. El azúcar que veíamos recién, 350 pesos. Entonces, tal vez en un producto no sea una cantidad increíble. ¿Y qué pasó con los aceites? En la suma del ticket hace la diferencia. Bueno, el aceite, una de las marcas que teníamos, lo que pasó fue, por ejemplo, que había aumentado un 10% antes, los primeros días del levantamiento del cepo, y después tuvo que bajar, claro, porque aparte de lo que hablábamos antes, creo que depende mucho de la fuerza que hagamos todos los comerciantes, ¿no? Porque si uno sigue comprando a los precios que lleguen... Sí, convalidás los aumentos, claro. Nada, ¿para qué van a cambiar? Exactamente, Sí, sí. ¿Para qué van a cambiar si igual lo venden? Y si uno marca la diferencia, creo que ahí es donde se puede... Somos mucho más fuertes porque somos un montón. Claro. Y como está tan difícil, yo no creo que nadie pueda bancarse no vender en el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que más se retrajo en el consumo? Vos decías que está difícil, ¿no? El tema de las ventas. Mirá, lo que es de limpieza, por ejemplo, los productos para el baño, para antigrasa, cocina, vidrios, eso es un montón. Ya hoy por hoy se vende mucho más básico, detergente, lavandina y, Se arreglan con eso. y para limpiar el piso. Agua y jabón. No más, eso ya Sí. lo otro ya es lujo, ¿no? Las otras cosas. Claro, tal cual. Después, bueno, mucho lo que son las salsas listas, los arroces que ya vienen como
preparados, tipo risotto, toda esa onda, bueno, nada, también los dejamos de traer porque, ¿qué pasa? Si vos abrís mucho y no lo vendés, después es ahí una pérdida de dinero, no... Exactamente, entonces, bueno, te vas centrando más en las cosas que sí salen, ¿no? Bueno, quesos duros, por ejemplo, el Gouda, todo tipo de quesos, también es el de máquina, el tivo, el dambo, el cremoso, la mozzarella y el sardo. Claro. Y para de contar. Sí, sí. Bueno, Romina, gracias por contarnos un poquito qué está pasando ahí. Lo mismo a Carla. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes por venir y cuando quieran son bienvenidos acá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carla. Bueno, está con nosotros aquí Fernando Sabore, que es vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. También vamos a hablar con Sebastián Cao, que es economista, y con Juan Manuel López, diputado. Pero quería ver este video que vos nos mandaste, Fernando, porque, bueno, hay mucha discusión, ¿no? Respecto de algunos productos en particular. El aceite había tenido o había... se decía que iban a tener aumentos que rondaban el 12%, que era realmente muy importante, por encima de cualquier indicador de inflación. Y mostrarnos este video, por favor. Bueno, un poco la preocupación de esta semana era el desabastecimiento de aceite, ¿cierto? O sea, que no iba a haber aceite, que las empresas no estaban entregando. Bueno, miren, yo estoy caminando por un mayorista. Lo que sobra es aceite. O sea que no se asusten. No compren de más, al contrario, hay que esperar que la mercadería siga bajando. Fíjense, todo lo que caminé, lleno de aceite. Están diciendo que falta. ¿A dónde falta aceite? No digan mentiras, no asusten a la gente. Bueno, está clarito. Acá trajiste el pan, viniste preparado con las segundas marcas. Nada, este tema, Débora, hace unos días que yo vengo escuchando de que iba a faltar el aceite. Sabemos que cuando hablamos de desabastecimiento es el sinónimo de especulación. O sea, cuando hay desabastecimiento, todos empiezan a cobrar más caro. Obviamente me llegó una clienta al negocio y me dice, Chiche, ¿me puedo llevar 3 botellas de aceite? Y llévese la que quiera, ¿me entendés? Cuanto más vendo, mejor. Pero esto me fue pasando, e inclusive el llamado de muchos colegas que dicen, che, mirá que parece que va a faltar. Entonces, ¿qué hice? Un día me fui a un mayorista y ayer me fui a 2 mayoristas, Débora. Y me encontré que lo que sobraba era aceite. E inclusive le digo más, compré aceite, obviamente no voy a decir la marca, pero los más conocidos, más barato que la semana anterior. Bueno, Carlos, recién mostrábamos las proyecciones de inflación, ¿no? El presidente Milei, no sé si tenemos ese corte, aún días posteriores a la salida del cepo, seguía insistiendo con esta idea de que las condiciones de la economía argentina no admitían un aumento de los precios, precisamente porque la inflación es un fenómeno monetario. ¿Qué se está viendo ahora? Bueno, Débora, en función de lo que habíamos dicho, el gobierno está viendo que en los números de abril van a ser más bajos que ese 3,7 que vimos y que sorprendió a todo el mundo en marzo. Las consultoras están modificando, digamos, todo lo que son lo que habían calculado anteriormente. Hay que decir que falta la semana que viene para cerrar el mes, faltan 2 días, pero prácticamente ya casi han cerrado ahora. Y lo que ve el gobierno es que a partir de, digamos, de abril puede empezar de nuevo una escala descendente de la inflación para llegar en noviembre o en diciembre a una inflación que empiece con 1. Recordá que antes iba a empezar con 1 en mayo, no se dio, y ahora en función de esa baja, desde el gobierno creen que a partir por lo menos de noviembre, diciembre, la inflación va a empezar con 1 en la República Después de la Argentina. elección de octubre, ¿no? Después que de la todo elección se de ve en octubre. modo electoral. Sebastián, ¿cuánto influye lo que el gobierno entiende como el ancla cambiaria, ¿no? Que es, a pesar de la salida del cepo, mantener un dólar, o la expectativa, por lo menos en las declaraciones públicas que hizo el presidente Milei, es de que vaya al piso de la banda. No es lo que se está viendo en estas últimas 48 horas, pero bueno, no sé qué puede pasar. A ver, ¿cuánto influye A ver, hay que tener en cuenta que el principal ancla del gobierno es la fiscal, no es la cambiaria. Sí, o sea, sin ancla fiscal no habría ancla cambiaria, no habría ancla monetaria. Entonces, ahora lo que hay en realidad es una flotación. El gobierno lo que dice es, en el techo de la banda voy a empezar a vender, sí, para que no suba, y en el piso voy a empezar a comprar. Ahora,
el dólar, el tipo de cambio está flotando libremente y lo que estamos viendo es que se están empezando a acomodar el valor, ¿sí? Alrededor de 1180 la oferta está empezando a aparecer y, por su parte la demanda está dispuesta a pagar ese precio. Esto lo que va a hacer es terminar anclando las expectativas de devaluación, ¿sí? Entonces, obviamente va a tener un efecto en los precios donde quien importe no va convalida ese precio, pero no va a estar importando de más por si hay un desajuste cambiario futuro, básicamente. Claro, claro. Bueno, ¿sí? Y muchos además adelantaron importaciones. Lo que sucede es que todos nos preguntamos, Juan Manuel también, o mucha gente dirá, bueno, yo todavía en el poder adquisitivo de mi bolsillo no estoy viendo todo esto, ¿no? No, es cierto que las paritarias, por ejemplo, la de los estatales, yo lo veía hace poco, estábamos repasando aumentos, estaban muy por abajo, la mitad de la inflación todo el tiempo. Yo no sé, algunos gremialistas, y acá creo que en esta oportunidad tendrían que pedir paritarias un poco más. Bueno, Andrés Rodríguez fue el que el viernes lo de cerró. Andrés Rodríguez es inexplicable. Cerró la paritaria un día antes. Y después empezó a pedir pero nada, todas por la mitad de la inflación. Yo creo que el gobierno tiene que empezar a ver cómo recomponer salarios. Por supuesto, se pueden hacer recomposiciones por abajo de inflación y después revisar, o por porcentajes razonables y después revisar si supera la inflación, porque la gente no le está alcanzando. Lo escuchábamos recién con la persona que hablaba del comercio de San Martín. Tengo que vender más barato, porque si no la gente no compra. Claro. Sí, porque viste, después el gobierno te dice, bueno, medido en dólares los salarios crecen, pero tenemos que ir medido en dólares yo no vi. Tenemos que ir a la verdulería. Yo no veo a ningún jubilado haciendo las compras ni en Miami, ni en Punta del Este, ni en Chile, ni en ningún lado. Ahí está, la plata se gasta acá. Sí, pero, pero claro. En pesos, cuando vos me dices en pesos, salvo los salarios públicos que sí están perdiendo en promedio un 15%, cuando vos ves en pesos, el poder de consumo de un salario privado se mantiene con la inflación. Entonces, si bien en dólares ganan, medido en pesos están manteniendo el poder de consumo, ¿sí? Ahora, en dólares lo que sucede es que los que tenían ya poder de ahorro en dólares, ahora tienen mucho más poder de ahorro. ¿Sí? Y eso también se empieza a reflejar en la economía. Se empieza a reflejar en la economía con préstamos hipotecarios, con préstamos para comprar autos, motos, vemos que se retrata el consumo masivo, ¿sí? Pero empieza a crecer el otro consumo. Bueno, de eso es lo bienes que durables. dice el gobierno como argumento, ¿no? Bueno, antes con altos índices de inflación, a vos te queman los pesos, no tenés ningún incentivo para ahorrar, entonces consumís, y ahora como hay una inflación a la baja, la posibilidad de acceder a un crédito, el que tiene la suerte de tener una mínima capacidad de ahorro, entonces, bueno, busca los bienes durables, busca el crédito, la moto, el auto, la casa. Es mucho más sana esta situación que la que había en 2023. No tenemos ninguna duda y ojalá salga bien. Y ojalá no convalide nadie precios. Digo, el que no puede comprar, lo hace porque no puede comprar. Pero el que puede comprar, que no convalide, que espere, que mire, digo, ya sea consumidor, ya sea comerciante. Ojalá esto salga bien. Pero digo, nosotros nos toca como opositores marcar algunas cosas y vemos en estatales muy por debajo, en algunos otros gremios muy, digamos, baja de actividad, otros que crecen, pero los de trabajo masivo uno ve que turismo, comercio, está muy mal. Y yo no digo que haya que tocar el precio del dólar, pero lo que digo es que hay que atender esa situación. El campo está con lo justo. O sea, depende cómo cierre el dólar, liquidar a un productor hoy le implica por ahí no poder volver a sembrar más adelante, ir a pérdida en esta última campaña. Entonces nosotros decimos, bueno, se bajaron las retenciones, mantengamos las bajas, no lo cambiemos en junio. Sí, bueno, hay que ir tocando cosas que el gobierno... Que el 30 de junio vuelven las retenciones. En realidad lo habían dicho en enero, ¿no? Pero los exportadores están extorsionando a los productores, así que yo creo que... ¿Por qué? Porque no hay una regla clara. Sí, entonces, lo que pasa frente es a la desesperación del productor, hay gente que está vendiendo barato y después va a ser el negocio del exportador. Sí, es cierto que tienen un problema adicional, que son la baja de los precios de la commodities, los precios internacionales, algunos temas climáticos también. Bueno, un dólar que hoy, con la expectativa devaluatoria no cumplida, digamos, es un dólar muy parecido al dólar blend. Si querés, lo que yo veo a favor es que antes tenían que vender a un dólar más barato del que
usaban para comprar y ahora tienen un dólar igual, ¿no? Para vender y para comprar. Yo digo, en este sector, un poco de más claridad y insisto, nosotros no somos devaluacionistas bajo ningún punto de vista, por eso ayudamos al gobierno a que pase el acuerdo con el fondo. Creemos que se tiene que acabar en la Argentina esto de devaluar, reacomodar precios, ese ciclo de avances y retrocesos que siempre nos hizo mal. Pero bueno, ahora un poquito de... no quiero usar sintonía fina, pero bueno, no se me ocurre otra cosa, pero usaba Cristina y fue un desastre. Pero sí, empezar a mirar dónde hay que revisar la asistencia del Estado a sectores de la economía que no son competitivos. Yo hace años que me meto con Tierra del Fuego desde antes de Massa. Gran tema, pero hagámoslo con seriedad. Hay gente dispuesta a trabajar en el Congreso. Si puedo agregar algo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le dice al gobierno que en el 2027 tiene que tener resuelto el tema de todos los regímenes especiales que hay en la Argentina y dentro de eso el régimen de Tierra del Fuego. Que, viste, cuando se lo preguntan a Sturzenegger te dice es un derecho adquirido, pero bueno, yo creo que realmente... Pero el fondo ya te dijo, hay que ir al Congreso con ese tema. La ley fue prorrogada por decreto por Alberto Fernández, por Culfas. Por 50 años. Sí, a ver, por muchos años, pero se prorrogó en el 2022 por decreto. Y la ley misma, la original, la que tiene 52 años, dice que se puede ir dando de baja En beneficios. los números que tiene ahí el fondo, a la Argentina tener el régimen especial de la isla de Tierra del Fuego le cuesta aproximadamente 5.000 millones de dólares por año. Bueno, es una enormidad. Tenés que ver también qué hacés con los puestos de trabajo, ¿no? Cómo reconvertís, ahí tiene un tema adicional que mirar, pero sin duda, eso hay que ir con ese tema al Congreso una vez más. Si quieren, compartimos este audio del presidente Milei vinculado con el tema dólar e inflación. Nosotros estamos haciendo todo para que el dólar tenga que ir a la banda inferior. Sí, a ver, lo hago práctico. Con los dólares que vamos a terminar juntando, el tipo de cambio de cobertura de la base monetaria amplia es 900 pesos. Entonces, es como que, digamos, por un billete de 10 dólares que usted, digamos, va a pretender que le den 20. ¿Me comprende? O sea, es como que es demasiado evidente. Bueno, después se puede generar, digamos, turbulencias, se puede haber movimientos, pero bueno, fíjese, ahí está, el tipo de cambio fluctúa libremente, un día puede subir, otro día puede bajar, digo, listo, es parte de la vida. Digo, por eso también se llamó aprender a flotar. Bueno, ¿vos lo ves como dice el gobierno yendo al piso de la banda, teniendo en cuenta que hoy, bueno, cerró, ¿cómo cerró hoy, Carlos? 1.193, están los números del Banco Central que recién pasé la el mayorista 1.170 creo. Quedó bastante estable respecto a ayer. A ver, hay dos factores que creo que lo van a empujar hacia la baja, que es obviamente que estamos en un mes estacional para la liquidación del agro, la cosecha gruesa. Eso van a ser muchos dólares liquidándose. Pueden guardar algo de la cosecha, sí, pero el campo tiene que cumplir con otros compromisos. O sea, se endeudan, hay que pagar esas deudas. Eso genera que tengan que por lo menos liquidar lo mínimo imprescindible. Y hay otro factor, que es lo que el gobierno autorizó hace unos días, que es la entrada de fondos capitales extranjeros, ¿sí? Que eso, ¿qué falta? Falta que las calificadoras de riesgo eleven la calificación argentina, que la saquen de standalone. Sí, que es lo que comentaba el otro día y Carlos, la lleven a emerging markets. Cuando pase eso, van a empezar a entrar capitales, dólares, muy fuertes. ¿Sí? Esa es la calificación del riesgo, pero también tenés la calificación de país, donde Argentina también está en la primera D. Y que vaya a país emergente. Y que, además que vaya a país emergente le puede mejorar la calificación que tienen agencias como Moody's, como Standard & Poor's. Los fondos tienen restricciones para entrar en países que no tienen mínima esa calificación. No es que no quieran, no pueden, por sus propias normas. Entonces, cuando esa calificación cambie, van a entrar muchos dólares. Eso va a tirar la cotización del precio hacia la baja, del tipo de cambio, muy fuerte, y la tasa de interés también la va a tirar a la baja. Por eso, hoy, si los incentivos van a liquidar este tipo de cambio, que es bastante alto, y una tasa de interés todavía alta. Hay que recordar que contra el escenario anterior, 2017, el gobierno anterior, que hubo este carry trade internacional, la tasa estaba fija. Entonces, no importaba cuántos pesos demandaran liquidez, esa demanda de liquidez demandara la tasa, que la tasa siempre es la misma. Hoy la tasa ya no es fija, es la que determina el mercado. Entonces, cuando hay mucha liquidez demandando instrumentos, la tasa se comprime. Entonces, hoy, si me preguntás, es una buena oportunidad para el que quiere verlo antes que el tipo de cambio se desplome y la tasa también se desplome.
Ok. Lo llevamos un poquito al todos los días. Fernando, ¿vos cómo lo estás viendo? No, digamos que si bien enero, febrero y marzo son meses que, bueno, que siempre nos va a faltar gente en el negocio porque quien puede se tomó unos días de vacaciones. Marzo es un mes que comienzan las clases, hay gastos extras. Abril es un mes que, digamos, tiene que comenzar la venta. Abril fue un mes medianamente plano, pero uno lo que va viendo es el día a día y lo que vemos es que la mercadería otra vez se empieza a acomodar. O sea, que yo vaya al mayorista donde compro y empieza a ver que hay mercaderías, que hay promociones, que están un poco más bajas, que le comentaba, una harina leudante que vendía en 1.700 pesos, ayer la compré y la pude poner en 1.300 pesos. Me parece que la diferencia es notable, es cierto. Lo de la gaseosa, o sea, nada, si nos acordamos, para atrás, desde octubre hasta diciembre, cuando los precios estuvieron estables, que puede haber un 2, un 3%, un 2,5%, que no incide, evidentemente la venta subió y casi tuvimos una recuperación entre 7 y 8 puntos, que es lo que nos dicen varias empresas. Bueno, evidentemente lo que esperamos es esto. La mercadería quieta, empiezan las promociones y digamos el comienzo de trabajo va a volver. ¿El pan que trajiste? Contame. No. Mostralo. No, se lo traje, ¿sabe por qué? Porque sí. Vio que normalmente siempre este formato de pan es algo parecido a uno conocido, sí, uno ¿cierto? muy conocido, que empieza con B larga. Claro, bueno, ese pancito mexicano, hay que venderlo en 5.500 pesos de este formato, ¿cierto? Y este pan, que se lo voy a dejar para que lo pruebe, porque si no, dicen, ¿será bueno o no será bueno? Que es la pregunta. Lo podemos vender en 2.600, ¿me entiendes? De 2.600 a 5.500, un producto igual. Claro, entonces, lo que ocurre es que nuestras pymes nacionales empiezan a ganar, hace tiempo que van ganando góndolas, pero yo traje el pan, pero puedo traerle mermeladas, puedo traerle fideos, puedo traerle galletitas, o sea, hay mucha empresa pyme que la gente la reconoce. Y yo creo que los argentinos, de por sí, ¿no es cierto? Somos marquistas. Nos gusta la zapatillita de marca, nos gusta la remerita de marca. Y obviamente el comestible también, las marcas. Lo que estamos viendo es que la gente viene a buscar, y tal vez viene a buscar un paquete de harina, y busca el que está más en precio. Y no quiere decir que porque está más en precio sea de menor calidad. No, Débora. Que no, y sobre todo en algunos productos que son, bueno, materia prima para hacer otros, como la harina, los aceites, en donde no te cambia demasiado. ¿Vos haces las compras, Juan Manuel? Sí. O sea, estás en contacto con el tema del consumo, de los precios. Sí. Como no compro consumidor. muchas cosas porque consumo poco, digamos. No cocino tanto. Como consumidor, no como Guillermo Franco, que le hicieron una pregunta para hacerle pisar el palito el otro día. Nada. de huevos. Resultó que era productor. Tuvo suerte con la pregunta. El tuyo, consumidor. No tenés ninguna empresa, nada de eso. Bueno, después lo que sí me parece interesante, Carlos, es el tema metodológico, que es un tema que el gobierno intenta discutir o poner sobre la mesa respecto también de los hábitos de consumo, ¿no? Para la ponderación tanto del indicador de inflación, también de cómo se mide el consumo, ¿no? Que no está alcanzado por un montón de cambios culturales que hubo pandemia para acá y que sin duda darían números distintos. Raro, ¿no? hoy habló el director del INDEC, Marco Labaña, acerca de esto que había dicho el 14 de abril Guillermo Franco. ¿Te acordás cuando le preguntaron acerca del cambio de metodología, del cálculo del índice de precios del consumidor? Hay que tener en cuenta que nosotros hoy tenemos un índice de precios del consumidor que es una base 2004-2005 de la encuesta de gasto de hogares, y el nuevo índice de precios al consumidor va a ser con una encuesta 2017-2018. ¿Qué dijo Marco Labaña? Bueno, que va a importar, por ejemplo, vas a tener Netflix, un servicio como Netflix. Yo lo que no sé, me parece muy bien, es recontra técnico el tema metodológico de medición, pero a mí me parece muy bien que sea transparente y sea más acorde a los consumos actuales. Yo tengo la sensación de que si se mide de este modo, y bien por Marco Labaña, de transparentarlo, puedes dar al alza, porque hay muchos consumos que no están alcanzados por la medición, no sé, la telefonía celular,
tiene una ponderación Bueno, vas a menor que la tener un telefonía impacto, fija. vas a tener un impacto donde los servicios van a tener más ponderación que los bienes. Claro. Por lo tanto, cuando te aumente algún determinado servicio va a impactar más que, por ejemplo, la suba de un alimento. Para que la gente entienda en general, la ponderación va diferente. Y él dijo, por ejemplo, no había videoclub. Bueno, el videoclub es algo muy viejo ya, era viejo antes obsoleto también. ya. ¿Querés escucharlo? Sí. Dale, lo compartimos. Nosotros hacemos es actualizar canastas, meter nuevos productos. No significa eso que en el numerito final te vaya a dar una diferencia muy grande o muy sustancial. Es más, por ejemplo, son más cambios de pesos en tus hábitos de consumo. Pongo un ejemplo. Hoy la telefonía celular y hace un tiempo la telefonía fija. Claro. Que es un ejemplo que se pone siempre. No Claro. es que en el índice actual no esté el celular. Quizás tiene una ponderación, un peso, digamos, muy parecido al de la telefonía fija. Claro, y ahora claro. es más telefonía celular que fija. Otra cosa parecida. Antes hace muchos años, se iba al videoclub a alquilar una película. Hoy tenés las plataformas de streaming, donde mirás por ahí. Claro. Bueno, interesante. Ahí tenés la diferencia, ¿no? Sí, y también el tema de los consumos, ¿no? Porque cuando hablamos de la caída del consumo masivo, quizá no estamos viendo todos los consumos que hoy se hacen, desde incluso exacerbados desde la pandemia, que hacemos a través de Que no compras en aplicaciones. supermercado. Claro, a través y también de aplicaciones. cambiaron, Débora, los hábitos de consumo de la gente en cuanto a consumir una o determinada cosa. Entonces esos ponderadores también se modifican mucho. Y otro de los temas que Fernando decía recién es que en esas épocas la gente no compraba tanto según las marcas. Por lo tanto, eso también te va a alterar el cambio y la ¿Te ponderación. acordás me hicieron acordar la declaración de Cristina durante el gobierno de Macri de Pindonga y Cuchuflito? ¿Te acordás? Y la verdad que cuando nosotros Sí. escuchamos eso, la verdad que nos dolió mucho, ¿no? Porque, bueno, Sí. será que nosotros trabajamos tantas marcas pymes que le falta Sí. el respeto de esa forma, no estuvo bueno. Sí, estaba un poco fuera de eje esa declaración. Vamos a seguir conversando en un minuto, pero ahora me voy con Nacho Damonte. Saben ustedes que se produjo el hecho quizá más notable de lo que es esta despedida al Papa Francisco, que es el momento en el que se cerró el féretro que contiene sus restos en una ceremonia completamente privada.